Mi cuñada pidió langosta y vino caro. Yo dije, cuentas separadas. La hermana de mi esposo, Brooke, lleva años con esto. En cada cena familiar, cada salida, cada comida de fiesta en un restaurante, pide lo más caro del menú y luego finge no entender cuando llega la cuenta. Nunca la toma. Nunca ofrece dividir. Simplemente se queda ahí, bebiendo lo que sea de gama alta que pidió, y espera a que alguien más pague. Y casi siempre, ese alguien somos mi esposo y yo. Llevamos 5 años casados. En esos 5 años yo he cubierto personalmente las comidas de Brooke al menos 30 veces. Dejé de contar después de la parrilla en marzo, donde pidió un aperitivo de Wagyu de $78, 2 cócteles y un plato principal completo, y luego dijo que se le había olvidado la cartera. Mi esposo siempre dice lo mismo. Es más fácil pagar que empezar una pelea, y antes yo estaba de acuerdo. Antes sonreía y entregaba mi tarjeta porque no quería hacerla complicada. No quería ser la cuñada que hacía las cosas incómodas. Eso cambió el día de mi cumpleaños. Mi esposo planeó una cena en un restaurante italiano muy bonito en el centro. Invitó a sus padres, a su hermano Will, a la esposa de Will y a Brooke. 8 personas en total. Mi esposo le avisó a todos con anticipación que iba a cubrir la cena por mí como regalo de cumpleaños. Dijo, yo pago lo mío y lo de Ellie. Todos los demás se hacen cargo de lo suyo. Simple, claro. Eso fue lo que él les dijo a todos por mensaje, 3 días antes de la cena. Lo escribió en el grupo familiar. Con esas palabras exactas, para que después nadie pudiera decir que no había avisado. Yo estaba sentada a su lado en el sofá cuando lo redactó. Lo leyó 2 veces antes de presionar enviar. Me preguntó si estaba bien así. Le dije que sí. Brooke respondió con un emoji de pulgar arriba. Will respondió, entendido. Mis suegros respondieron juntos, desde el teléfono de él, con una frase amable sobre lo emocionados que estaban por celebrarme. Brooke fue la única que después escribió un mensaje aparte, dirigido solo a mi esposo, preguntando si la regla aplicaba para ella, considerando todo. Mi esposo no me mostró ese mensaje en el momento. Lo vi después, cuando me prestó el teléfono para revisar la dirección del restaurante. Considerando todo. Esa frase me quedó grabada. La leí 3 veces antes de devolverle el teléfono. No le pregunté qué había respondido él. No quería saber. Quería entrar a esa cena sin nada nuevo encima. La noche del cumpleaños llegamos 15 minutos antes que los demás. Mi esposo había escogido el restaurante con cuidado. Era un lugar italiano que llevaba abierto desde los años 80, en una esquina del centro, con manteles blancos almidonados y velas pequeñas en cada mesa. La anfitriona nos llevó a una mesa redonda al fondo, junto a una ventana que daba a la calle. 8 sillas. Mi esposo escogió la silla que daba la espalda a la entrada, para dejarme a mí la vista hacia la puerta. Sabía que me gustaba ver entrar a la gente. ¿Estás bien?, me preguntó. Estoy bien. ¿Segura? Segura. Will y Megan llegaron primero. Will entró sonriendo, con un ramo pequeño de flores blancas que me entregó casi con vergüenza. Megan me dio un abrazo corto y se sentó a mi lado. Olía a un perfume nuevo. Tenía las uñas pintadas de un rosa pálido. Se notaba que se había arreglado. Eso me conmovió más de lo que esperaba. «Feliz cumpleaños», dijo ella sin levantar mucho la voz. «Gracias por venir. No me lo iba a perder». Mis suegros llegaron 10 minutos después. Mi suegra entró del brazo de mi suegro, caminando con pasos cuidadosos. Llevaba un vestido azul oscuro y un collar de perlas pequeñas que yo le había visto en otras ocasiones especiales. Mi suegro la dejó en su silla y se sentó a su lado, frente a mí. Saludó a su hijo con una palmada en el hombro y a mí con una inclinación de cabeza. Brooke fue la última en llegar. 25 minutos tarde. Entró sin disculparse. Llevaba un vestido rojo que no era apropiado para el lugar y unos tacones que sonaban contra el suelo de madera. Se detuvo un momento en la entrada. Paseó la vista por el restaurante como si estuviera midiendo si merecía estar en ese sitio y caminó hacia nosotros. «Disculpen el tráfico», dijo, mientras se quitaba el abrigo. No hubo tráfico. Yo lo sabía porque mi esposo y yo habíamos venido por la misma avenida, pero nadie la corrigió. Se sentó al otro lado de la mesa, casi enfrente de mí, con una silla vacía entre ella y su madre. Esa silla vacía habría sido para una pareja, si Brooke alguna vez hubiera traído a alguien. En 5 años nunca lo había hecho. «Felicidades, cuñada», me dijo, levantando una mano con los dedos abiertos en un saludo aéreo. «Gracias». El mesero llegó casi de inmediato. Era un hombre joven con corbata negra y libreta en la mano. Saludó a la mesa, ofreció el menú especial del día, recitó la lista de vinos. Mi esposo levantó la mano apenas el mesero terminó de hablar. «Disculpe», le dijo en un tono claro pero suave. «Antes de empezar,
Quiero mencionar que esta noche cada persona pagará lo suyo, excepto mi esposa y yo, que vamos juntos. Si pudiera traer las cuentas separadas al final, se lo agradecería. El mesero asintió, escribió algo en su libreta y dijo que por supuesto. Brooke escuchó. No dijo nada en ese momento. Solo abrió su menú con un gesto seco y empezó a recorrerlo con el dedo. La vi pasar la página principal. La vi detenerse en la sección de mariscos. La vi pasar el dedo por encima de los precios sin leerlos, como si los precios fueran un detalle decorativo del papel. El mesero empezó a tomar los pedidos por orden, comenzando por mi suegra. Ella pidió una sopa de tomate y un plato de pasta sin salsa, lo de siempre, lo más barato del menú. Mi suegro pidió un pescado del día y agua mineral. Will eligió una pasta con pollo y una copa de vino tinto de la casa. Megan dudó entre 2 ensaladas y al final pidió la más sencilla. Mi esposo pidió por los 2. Cuando le llegó el turno a Brooke, ella levantó la vista del menú y miró al mesero con una sonrisa amplia. Yo voy a empezar con el aperitivo de calamares fritos, dijo. Después, la langosta marina con mantequilla trufada. Y para tomar, una botella de ese Cabernet que mencionó al inicio. La de la cosecha del 2018. El mesero anotó. Yo conté en silencio. Calamares, $22. Langosta, 89. Botella, 120. Más de $250 en una sola persona. Mi esposo me miró brevemente. Yo no le devolví la mirada. Mantuve los ojos en mi propia copa de agua, observando cómo el limón flotaba entre los cubos de hielo. Sentí que algo dentro de mí se acomodaba en su sitio, despacio, sin hacer ruido. ¿Compartimos el vino?, le preguntó Brooke a la mesa, levantando la copa vacía. Es una botella muy buena. Nadie respondió. Will miró a su esposa. Megan miró su pan. Mi suegra cerró los ojos un segundo y los volvió a abrir. Mi suegro se concentró en doblar su servilleta sobre el regazo. Mi esposo posó la mano sobre la mía por encima de la mesa, sin disimular esta vez, y la dejó ahí. Yo no, gracias, dije. Brooke no me había preguntado a mí, pero respondí igual. Ella sonrió de medio lado, sirvió su propia copa hasta más arriba de lo prudente y la levantó hacia mí. «Por la cumpleañera. ¡Salud!», dije, sin levantar mi copa de agua. La cena empezó. Llegaron los aperitivos. Will sacó el tema del clima, una obra en la carretera, un partido de fútbol del domingo. Megan le seguía la corriente. Mi suegro mencionó una visita pendiente al cardiólogo. Mi suegra asintió sin decir nada. Brooke bebía. Una copa. Otra copa. Servida por ella misma, sin ofrecer la botella al resto. Brooke habló sobre un viaje a la costa que estaba planeando para el mes siguiente. Will le preguntó si ya tenía las fechas confirmadas. Ella dijo que sí, que iba con 2 amigas, que el hotel costaba una fortuna, pero que valía la pena. Mi suegra le preguntó cómo iba a pagar el viaje. Brooke respondió con la boca llena, que tenía sus métodos. Mi suegra apretó los labios y volvió a su sopa. Yo registré ese gesto. Comí despacio. Mastiqué el pollo más veces de las necesarias antes de tragarlo. No por hambre, por contención. Sabía que si dejaba que el cuerpo se relajara, aunque fuera un segundo, las manos me iban a temblar. Cuando llegaron los platos principales, la langosta de Brooke fue traída en una bandeja con su propio servicio, partida en 2 mitades, decorada con limón y perejil. Brooke la recibió con un pequeño aplauso de placer. Sacó el teléfono y le tomó una foto. Le dio la vuelta al plato para que la luz cayera mejor sobre la cáscara roja y le tomó otra. Subió las 2 fotos a su perfil mientras todos esperábamos para empezar a comer. Nadie le pidió que guardara el teléfono. A los postres, mi esposo pidió un tiramisú con una vela para que me lo trajeran. Mi suegra cantó por lo bajo el feliz cumpleaños cuando llegó el platito con la llama encendida. Will levantó su copa en un brindis. Brooke aplaudió 3 veces. Despacio, con los labios apretados. Soplé la vela. Pedí un deseo. No fue un deseo de los que se piden en los cumpleaños. Pedí entender, antes de que terminara el año, por qué Brooke seguía sentándose en estas mesas como si tuviera derecho. Y pedí también paciencia para descubrirlo sin hacer ruido. Cuando llegó la cuenta, el mesero la trajo en 5 carpetas separadas. La de Brooke estaba en la cima del pequeño montón. La colocó frente a ella sin palabras y se retiró un paso, esperando. Brooke abrió la carpeta. La cerró. La volvió a abrir. Pasó la vista por los números. Su sonrisa se apagó despacio. «No traje efectivo», dijo en voz baja, dirigiéndose a Will, que estaba sentado 2 sillas más allá. Will no levantó la vista de su propia carpeta. Sacó su tarjeta y la metió en el sobre sin contestar. «Will», repitió ella, esta vez un poco más alto. «Brooke», respondió él, y su voz fue más cansada que enojada. «Tengo 2 hijos en escuela privada. Megan está sin trabajo desde marzo. Esta noche hicimos un esfuerzo para venir.
No puedo. Brooke giró la cabeza despacio hacia su padre. Mi suegro estaba revisando su propia cuenta con los lentes en la punta de la nariz. No levantó la vista. Solo dijo sin emoción. Ya hablamos de esto en casa, Brooke. Tu mamá y yo decidimos que esta vez no. Mi suegra cerró los ojos. Yo vi cómo apretaba los puños sobre el regazo, escondidos bajo el mantel. Era la primera vez en 5 años que la veía no defender a su hija menor. Brooke me miró. No dijo nada. Solo me miró. Esperaba, supongo, que yo cediera como siempre, que sacara mi tarjeta, que dijera, no te preocupes, yo me encargo, es mi cumpleaños. No lo dije. Mi esposo pasó su tarjeta para nuestra cuenta. Firmó. Dejó propina. Cerró la carpeta y la entregó al mesero con una inclinación de cabeza. Brooke se levantó. La silla rascó contra el suelo de madera. Varias mesas vecinas voltearon la cabeza. Ella tomó su bolso. Se puso el abrigo y caminó hacia la salida sin terminar de pagar. El mesero se acercó al suegro con cierta vacilación. Le mostró la cuenta de Brooke con discreción. Mi suegro suspiró. Sacó su billetera y deslizó una tarjeta hacia el mesero. La última vez, dijo en un tono que solo yo y mi suegra alcanzamos a escuchar. Mi suegra abrió los ojos. Por primera vez en toda la noche, me miró directamente. Y en esa mirada había algo que no supe descifrar en el momento. No era gratitud, no era disculpa, era casi un aviso. Ellie, dijo ella con la voz ronca por las horas de silencio. Antes de que se vayan, ¿pueden pasar mañana por la casa? Necesito hablar contigo. ¿Conmigo sola? Contigo sola. Mi esposo me miró. Yo asentí. A las 11 de la mañana está bien, dije. Salimos del restaurante en grupos pequeños y separados. Will y Megan tomaron su carro hacia el norte. Mis suegros caminaron despacio hacia el suyo, sin tomarse de la mano como hacían siempre. Brooke ya no estaba en el estacionamiento. Mi esposo me abrió la puerta del carro. Antes de cerrarla, se inclinó y me besó la frente. «Feliz cumpleaños», me dijo. «Gracias». Manejó en silencio durante los primeros 5 minutos. Yo miraba por la ventana. «¿Estás bien?», preguntó él al llegar al primer semáforo en rojo. «Estoy pensando». «¿En lo de Brooke?» «No exactamente». «¿En qué?» «En tu mamá. ¿Tu mamá te ha hablado alguna vez de una tía Elena?» Él frunció el ceño. El semáforo cambió a verde y él tardó un segundo en arrancar. «Tía Elena, la hermana mayor de mi mamá, murió cuando yo tenía como 16 años. ¿Por qué?» «Por nada. Algo que escuché esta noche». «¿Qué escuchaste? Mañana te cuento. Quiero hablar primero con tu mamá». Él no insistió, pero sí había escuchado algo. Justo cuando salíamos, mientras mi suegra caminaba detrás de mí hacia la puerta, ella había murmurado una frase para sí misma. Una frase que probablemente creía que nadie había alcanzado a oír. Los papeles de Elena nunca debieron quedar en manos de Brooke. Eso fue lo que dijo. Eso fue lo que yo escuché. Y eso fue lo que decidí en silencio. Mientras mi esposo manejaba hacia nuestra casa, que iba a entender antes de que terminara la semana. No por venganza, no por curiosidad, por instinto. Llegué a la casa de mis suegros a las 11 en punto. Mi esposo se ofreció a venir conmigo hasta la puerta, pero le dije que no. Él se quedó esperando en una cafetería a 3 calles, con su laptop y un café americano. Quedamos en que lo llamaba cuando terminara. Mi suegra abrió la puerta antes de que yo tocara. Llevaba una bata de casa color crema y el pelo recogido. Sin maquillaje se le notaba más la edad. Tenía los ojos un poco hinchados. «Pasa, mija, pasa». Era la primera vez en 5 años que me llamaba mija. La cocina olía a café recién hecho. Sobre la mesa había 2 tazas, un plato con pan dulce y una servilleta doblada. Me senté donde ella me indicó. Mi suegro no estaba en la casa. Me dijo que había ido al hospital para su examen del corazón y que volvía hasta la tarde. «Bien», dije yo. Ella sirvió el café. Las manos le temblaban un poco. Derramó una gota en el platillo y la limpió con la servilleta, sin disculparse, como si esos pequeños descuidos ya no importaran a esta altura. Elena era mi hermana mayor. Empezó sin mirarme. Murió hace 19 años. Cáncer de páncreas. Fue rápido. Sí, Elena no tuvo hijos. Estaba casada con un hombre que también murió. 2 años antes que ella. Cuando él se fue, le dejó un dinero. No era una fortuna, pero tampoco era poco. Tomé un sorbo de café. No interrumpí. Elena hizo un fideicomiso antes de morir. Lo dejó para los 3 sobrinos. Para mi hijo mayor, para tu esposo y para Brooke. 3 partes iguales. Para que lo recibieran cuando cada uno cumpliera 35 años. O antes, si la familia decidía que era necesario. Yo bajé la taza despacio. Mi esposo había cumplido 37 el año pasado. Will tenía 40. Brooke tenía 32. ¿Mis cuñados ya recibieron su parte?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Nadie ha recibido nada. Y ese es el problema. Se quedó callada un momento, mirando su taza.
Luego siguió. Elena me pidió que yo fuera la administradora. Yo dije que no. Le dije que no era buena con números, que tu suegro tampoco quería involucrarse. Elena entendió. Buscó a otra persona para que llevara los papeles. ¿Quién? Brooke. Aquí mi suegra levantó la vista. Por primera vez en toda la conversación, me miró directamente. Brooke tenía 13 años cuando Helena la nombró administradora suplente, con la idea de que cuando cumpliera la mayoría de edad asumiera el papel completo. Helena la quería mucho. Decía que Brooke era la más lista de los 3 sobrinos, que iba a ir a la universidad, a estudiar finanzas, a manejar el dinero con cuidado. Pero Brooke nunca estudió finanzas. No. Brooke estudió 1 año de comunicación y dejó la universidad. ¿Ya tienes idea de por qué te estoy contando esto? Sí, tenía idea. ¿Cuánto dinero hay en ese fideicomiso? Pregunté. Cuando Elena murió, eran $300,000, repartidos en 3 partes, 100,000 para cada uno. Eso era hace 19 años. Con intereses, hoy debería ser bastante más. ¿Y nadie ha pedido cuentas? Nadie las ha pedido formalmente. Mi hijo mayor preguntó hace años. Brooke le dijo que el dinero estaba ahí, que se estaba acumulando, que no se preocupara. Le mostró un papel con números. Will confió. Tu esposo nunca preguntó porque ni siquiera sabía que existía. ¿Mi esposo no sabe? No. Elena murió cuando él tenía 18 años. Estaba en la universidad, lejos. La familia decidió esperar a que terminara los estudios para contarle. Después se casó. Después tú entraste a la familia, y nunca encontramos el momento. Brooke decía que era mejor no decirle todavía. Me apreté las manos sobre el regazo. Las uñas se me clavaron en la palma. ¿Por qué me cuenta esto ahora? Mi suegra se quedó callada un momento muy largo. Luego se levantó de la mesa, caminó hacia un mueble bajo de la sala y abrió uno de los cajones. Sacó una carpeta delgada, color manila, gastada en las esquinas. Volvió a sentarse y la dejó frente a mí. Anoche, en el restaurante, vi algo en tu cara que no había visto antes. Vi a una mujer que ya no iba a seguir aguantando. Y entendí que si no te lo cuento yo, lo vas a descubrir tú sola. Y va a ser peor para todos. Abrí la carpeta. Adentro había estados de cuenta antiguos, cartas del banco, una copia del testamento de Elena. Todo desordenado, como si alguien lo hubiera guardado con prisa. Estos papeles los encontré hace 6 meses, en una caja en el sótano. Brooke pidió la caja prestada para mudarse a su departamento nuevo y la dejó olvidada aquí. Yo la abrí buscando otra cosa. Encontré esto. ¿Y por qué no dijo nada en 6 meses? Porque tenía miedo. Brooke es mi hija. Es mi hija menor. He estado tratando de entender qué hacer. Pasé los dedos por encima de los papeles. Los estados de cuenta más recientes mostraban movimientos que yo no entendía bien sin estudiarlos con calma, pero un nombre se repetía en varias transferencias salientes. P. Hennessy, el apellido de soltera de Brooke, que ella nunca había cambiado. ¿Puedo llevarme estos papeles? Pregunté. Por eso te llamé, para dártelos. Yo no sé qué hacer con ellos. Tú sí. Cerré la carpeta. La sostuve contra el pecho. Una última cosa, dije. ¿Mi suegro sabe? Tu suegro firmó algunos documentos hace años, sin entender lo que firmaba. Brooke le decía que eran trámites. Él confiaba. Asentí. No le diga nada todavía, ni a mi esposo. Déjeme entender primero qué tengo en las manos. Eso pensaba pedirte. Salí de la casa con la carpeta debajo del abrigo, apretada contra el costado. Caminé las 3 calles hasta la cafetería sin mirar atrás. Mi esposo me esperaba en la mesa del fondo. Levantó la vista cuando entré. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué quería? Hablar de cosas viejas. Nada urgente. Él me miró un segundo más de lo necesario, pero no preguntó más. Cerró la laptop y pidió la cuenta. En el carro, de regreso a casa, sentí la carpeta dentro del abrigo apretada contra mi cuerpo. Sentí también, por primera vez en 5 años, que tenía algo que no le pertenecía a nadie más sino a mí. Una decisión. Esa noche, después de que mi esposo se quedó dormido, abrí la carpeta sobre la mesa de la cocina. Encendí la lámpara pequeña que da menos luz. Me serví un vaso de agua. Saqué cada hoja, una por una, y las puse en orden por fecha. Tardé 3 horas en organizarlo todo. Había estados de cuenta desde el año 2007, cuando Brooke cumplió 18 años y asumió el papel completo de administradora. Había cartas del banco dirigidas a su nombre. Había una copia del testamento de Elena, con los nombres de los 3 sobrinos escritos a máquina, y la firma de un notario público al final. Lo que vi me dejó las manos frías. La cuenta del fideicomiso, en sus primeros años, había crecido como debía crecer. De $300,000 pasó a 320, luego a 340, pero a partir del año 2011, los números empezaron a moverse de una manera distinta. Salidas pequeñas al principio, $1,000 aquí,
2,000 allá, todas hacia una cuenta personal a nombre de B. Hennessy. Después salidas más grandes, 5,000, 10,000, 15,000. Para el año 2019, la cuenta del fideicomiso tenía menos de la mitad de lo que había tenido al inicio. Para 2024, último estado de cuenta de la carpeta, había $92,000. Repartidos en 3 partes, eran un poco más de 30,000 para cada sobrino, en lugar de los 250,000 aproximados que cada uno debería estar recibiendo si el dinero hubiera estado bien manejado. Cerré la carpeta, apagué la lámpara. Me quedé sentada en la oscuridad de la cocina por un buen rato. Al día siguiente busqué un nombre en Internet, una abogada de derecho de familia y sucesiones que había salido recomendada en un artículo que leí hacía meses. Se llamaba Patricia Vargas. Tenía oficina en el centro, en un edificio gris con ventanas estrechas. Pedí una cita por teléfono diciendo que era para una consulta inicial. La recepcionista me dio fecha para 3 días después. No le dije nada a mi esposo. La oficina de la doctora Vargas era pequeña y ordenada, estantes con libros de leyes hasta el techo. Un escritorio de madera oscura con 2 sillas enfrente. Ella tenía 60 y pocos años, el pelo gris recogido en un moño bajo y unos lentes que se quitaba para mirarme y se ponía para leer. Cuénteme, le conté todo, sin omitir detalles. La cena del cumpleaños, la conversación con mi suegra, la carpeta, los estados de cuenta, Brooke administradora desde los 13, el testamento de Elena, los sobrinos que nunca habían recibido nada. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, abrió la carpeta que yo le había llevado y examinó los papeles uno por uno. Tardó unos 20 minutos. Yo me quedé en silencio. Bebí el agua que su asistente había dejado en mi lado del escritorio. Cuando terminó de leer, se quitó los lentes y los dejó sobre el escritorio. Lo que tenemos aquí es una administración irregular de un fideicomiso testamentario. La administradora, su cuñada, ha estado moviendo fondos del patrimonio hacia su cuenta personal durante 13 años. No ha rendido cuentas formales a los beneficiarios. Y los beneficiarios, hasta donde usted sabe, no han exigido esa rendición. ¿Qué se puede hacer? Lo primero es solicitar una auditoría formal. Como esposa de uno de los beneficiarios, usted no tiene legitimación directa para pedirla. La tiene que pedir su esposo o el otro beneficiario, su cuñado mayor. Mi esposo no sabe nada. Entonces hay que decírselo. Me quedé callada. Doctora, necesito hacerle una pregunta antes. Si pedimos esa auditoría, ¿qué le pasa a Brooke? Ella se acomodó en la silla. Depende de lo que la auditoría revele. Si revela mala administración por negligencia, se le puede pedir la devolución de los fondos faltantes y removerla de su cargo. Si revela apropiación intencional, podría haber un proceso civil por restitución y, en casos extremos, un proceso penal. Pero los procesos penales en estos casos son largos, costosos, y los beneficiarios rara vez los inician contra un familiar. ¿Qué recomienda usted? La auditoría primero. Sin auditoría no hay caso. Con auditoría, los beneficiarios deciden hasta dónde quieren llegar. La mayoría de las familias en su situación prefieren llegar a un acuerdo privado. La administradora devuelve lo que pueda. Se le remueve del cargo. Los beneficiarios reciben lo que queda. Sin escándalo, sin tribunales. Eso es lo que yo quiero. Bien, entonces el primer paso es su esposo. Hábleselo. Si él autoriza, yo redacto la solicitud formal de auditoría y se la envío al banco que tiene la cuenta del fideicomiso. El banco está obligado a entregar registros completos. A partir de ahí trabajamos. ¿Cuánto cuesta esto? $2,000 por la solicitud y revisión inicial de los registros bancarios. Si el caso avanza a negociación con la administradora, otros $3,000. Si va a tribunales, hablamos de cifras mayores. Saqué la chequera del bolso y le firmé un cheque por $2,000 ahí mismo. Mi esposo y yo teníamos una cuenta conjunta de ahorros de la que él no revisaba los movimientos. Lo iba a anotar después. Para entonces ya iba a estar enterado de todo. Una cosa más, doctora. Diga, mi suegro firmó algunos documentos hace años sin entender lo que firmaba. ¿Eso lo afecta a él? Ella volvió a ponerse los lentes y revisó 2 hojas de la carpeta que tenían firmas al pie. Estas son autorizaciones genéricas. No comprometen patrimonio personal de su suegro. Solo autorizan a su hija a actuar en nombre de ciertos trámites bancarios. Su suegro no está en riesgo legal. Bien, salí de la oficina con una copia del recibo en el bolso. Caminé hasta el carro despacio. Antes de arrancar, me quedé un momento con las manos sobre el volante. Esa noche, durante la cena, mi esposo me sirvió una copa de vino y me preguntó si había estado más callada los últimos días. Le dije que sí. ¿Qué pasa? Después de la cena hablamos. Tengo que contarte algo de tu familia. Él bajó el tenedor. No insistió en que se lo dijera ya. Esperó. Cuando terminamos de comer, lavé los platos. Me senté en el sofá. Le pedí que se sentara enfrente, no al lado. Quería verle la cara mientras hablaba, y empecé. Empecé por el principio.
Le conté de la frase que su mamá había murmurado al salir del restaurante. Le conté de la cita a las 11 de la mañana. Le conté de la tía Elena, del fideicomiso, de Brooke administradora desde los 13 años. Le mostré la carpeta. Le puse los estados de cuenta sobre la mesa de centro, en orden, como yo los había estudiado. Mi esposo no me interrumpió ni una vez. Tomó cada hoja, la miró, la pasó a la siguiente. Cuando terminó, se quedó con las manos sobre el regazo y los ojos en la pared. ¿Cuánto tiempo llevas con esto sola?, preguntó. 4 días. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tu mamá me pidió que entendiera primero qué tenía, y porque no quería que reaccionaras sin información. Él asintió. Despacio. No estaba enojado conmigo. Eso lo noté. ¿Fuiste a una abogada? Sí. ¿Sin consultarme? Sí. Se levantó del sofá. Caminó hasta la ventana. Se quedó ahí un rato largo, con las manos en los bolsillos. Cuando se dio la vuelta, tenía los ojos rojos pero secos. Will tiene que saber, dijo. Sí. Yo le hablo. Esta semana. Bien. Se sentó otra vez. Esta vez al lado mío. Me tomó la mano. Gracias. ¿Por qué? Por no decirme, tu hermana es una ladrona. Por dejarme leer los papeles solo. Por dejarme llegar yo a la conclusión. No le respondí. Le apreté la mano y nos quedamos así un rato. 3 días después, mi esposo se reunió con Will en una cafetería. Yo no fui. Él volvió a la casa al final de la tarde. Se quitó el saco, se sirvió un vaso de agua y se sentó en la cocina. Will lloró. Me dijo. Lloró durante 15 minutos seguidos. Después dijo que él siempre supo. ¿Que siempre supo qué? Que algo no cuadraba. Hace 6 años Brooke le mostró un papel con números cuando él preguntó por el dinero. Will dijo que el papel se veía hecho a la carrera. Pero Brooke es su hermana menor, confió. ¿Va a firmar la solicitud de auditoría? Ya la firmó. Me la dio antes de irnos de la cafetería. La doctora Vargas la puede mandar mañana. Le pasé el documento por correo electrónico esa misma noche. La doctora Vargas me confirmó al día siguiente que el banco había recibido la solicitud y que tenía un plazo legal de 15 días hábiles para entregar los registros completos. A los 4 días empezaron las llamadas. Brooke llamó primero a mi esposo. A las 9 de la noche, sin previo aviso. Él estaba viendo televisión conmigo. Miró el teléfono, miró la pantalla, dejó que la llamada cayera al buzón. Volvió a sonar. La dejó caer otra vez. La tercera vez contestó. Brooke. Yo no escuchaba la voz del otro lado, solo la de mi esposo. Estaba calmado. No levantó el tono ni una sola vez. Sí, sé del fideicomiso. Pausa. Mamá no me dijo nada. Me enteré por otro lado. Pausa larga. Brooke, tú eres la administradora. Si los números están en orden, la auditoría no tiene por qué preocuparte. Pausa. No la voy a cancelar. Pausa. Yo tampoco quiero pelear, pero tengo derecho a saber qué pasó con mi parte y la de Will. Llevamos 19 años sin información. Eso ya no va a seguir. Pausa. Buenas noches. Colgó. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa de centro. No me miró. Se quedó un momento mirando la televisión, aunque la película ya había terminado, y solo se veían los créditos. ¿Qué te dijo? Pregunté. Que mamá la traicionó, que tú me estás manipulando, que por una pelea de cuñadas estoy destruyendo a la familia, que si la auditoría avanza, ella se va a defender con todo, y que no la subestime. ¿La subestimas? No. Pero tampoco le tengo miedo. Brooke llamó a Will al día siguiente. Will no contestó. Brooke le mandó mensajes durante toda la tarde. Will se los reenvió a mi esposo en capturas de pantalla. Yo los leí por encima del hombro de mi esposo. Eran mensajes largos, llenos de mayúsculas, acusaciones cruzadas. Brooke decía que Will se estaba dejando llevar por su esposa, que nunca había tenido carácter, que ahora sí lo entendía. Will no respondió ninguno. Después Brooke fue a la casa de mis suegros. Esa parte la supe por mi suegra, que me llamó esa misma noche. Se metió en la sala gritando. Me dijo con la voz apagada. Le dijo a tu suegro que yo había abierto sus papeles privados sin permiso. Le dijo que yo le había robado la confianza de la familia. Tu suegro no le respondió. Solo se quedó sentado en su sillón sin hablar. Después de media hora ella se fue. ¿Usted está bien? Estoy cansada, mija, pero estoy bien. ¿Y mi suegro? Él me preguntó qué pasaba. Le tuve que contar. Lloró un rato. Después me dijo que tenía razón yo, que había que hacer las cosas por la vía correcta. Bien, mija, una cosa más. Diga. Brooke me amenazó antes de irse. Me dijo que si la auditoría avanza, ella va a contar cosas. Cosas viejas. Cosas que pasaron en la familia hace muchos años y que nadie sabe. ¿De qué cosas habla? No lo sé. Pero ella tiene una memoria larga. Y guarda rencores de cuando era niña. Quería avisarte. Le agradecí y colgué.
Le pasé la información a mi esposo. Él se quedó pensando un momento. Lo que sea que tenga que decir, que lo diga, respondió. No le vamos a tener miedo a una administradora que llevaba 13 años sin rendir cuentas. Asentí. Esa noche, antes de dormir, recibí un mensaje en el celular. Era de un número desconocido. Ellie, soy Brooke. Necesito hablar contigo. Sin tu esposo. Sin abogados. Mañana. En el lugar que tú escojas. Le mostré el mensaje a mi esposo. Él lo leyó 2 veces. ¿Vas a ir? Lo pensé un momento. Sí, pero no sola. Le conté todo desde el principio. La conversación con su madre. La carpeta. Los nombres en los estados de cuenta. La consulta con la abogada. El cheque que ya había firmado. Mi esposo escuchó sin interrumpir. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo y los ojos fijos en un punto de la alfombra. Cuando terminé, no dijo nada por un rato largo. Luego se levantó. Fue a la cocina y volvió con un vaso de agua. Se lo bebió de pie, frente al sofá. ¿Mi mamá lo sabía hace 6 meses? Sí. ¿Y no me dijo? No. ¿Brooke ha estado moviendo dinero a su cuenta desde el 2011? Sí. Se sentó otra vez. Apoyó los codos en las rodillas y se cubrió la cara con las manos. Lo dejé estar. Cuando levantó la cabeza, tenía los ojos rojos pero secos. Tía Elena me regaló un reloj cuando cumplí 15 años. Decía que iba a estar orgullosa de mí cuando fuera grande. Yo nunca supe que me dejó dinero. Lo sé. Will tampoco preguntó nunca con seriedad. No. ¿Y ahora qué? La abogada necesita tu autorización para pedir la auditoría. Tienes que firmar mañana. Yo ya pagué la consulta, no te pido nada más. Pero la firma tiene que ser tuya. Will también tiene que firmar. Sí. La abogada dice que con los 2 beneficiarios mayores que pidan la auditoría es suficiente. Brooke no puede bloquearlo. Se quedó mirando el vaso vacío entre sus manos. Tengo que hablar con Will antes que con nadie más. ¿Sí? ¿Tú vienes conmigo? Si quieres que vaya, voy. Quiero. Llamó a Will esa misma noche. Le dijo que necesitaban hablar al día siguiente, en persona, sin Megan, sin nadie. Will entendió en el tono que era serio. Quedaron en un café cerca de la oficina de Will, a las 7 de la mañana, antes de que Will entrara a trabajar. Yo manejé. Mi esposo iba callado en el asiento del copiloto. Llevaba la carpeta sobre las piernas, sujetándola con las 2 manos. Will ya estaba en el café cuando llegamos. Tenía un expreso doble enfrente y los ojos cansados de quien no había dormido bien. Se levantó cuando nos vio entrar. Saludó a su hermano con un abrazo corto y a mí con un beso en la mejilla. Nos sentamos los 3 en la mesa del fondo, junto a la ventana. Mi esposo le explicó todo, con menos rodeos de los que había usado conmigo. Le mostró la carpeta. Le dejó leer los estados de cuenta más recientes. Will recorrió los números con el dedo, igual que había hecho Brooke con los precios del menú aquella noche. Cuando levantó la vista, tenía la mandíbula apretada. Yo le pregunté hace 6 años. Le pedí cuentas. Me mostró un papel impreso, hecho en computadora, sin sello del banco. Yo confié. Lo sé, dijo mi esposo. Megan está sin trabajo desde marzo. Mis hijos están en escuela privada. Yo le pedí prestado a Brooke hace 2 meses, $2,000, para pagar la matrícula del segundo trimestre. Me dijo que no tenía. Me hizo sentir como un idiota por pedirle. Y resulta que tiene mi dinero. Tiene parte de tu dinero, corrigió mi esposo. La abogada dice que hay que recuperar lo que se pueda y dividir lo que queda. Will respiró hondo 2 veces. ¿Dónde firmo? A las 11 de esa mañana, los 2 hermanos firmaron la solicitud de auditoría en la oficina de la doctora Vargas. Ella la envió por correo certificado al banco esa misma tarde. El banco tenía 30 días hábiles para entregar los registros completos. Mientras tanto, dijo la abogada, lo importante era no decirle nada a Brooke, ni a la suegra, ni a nadie. Si Brooke se entera antes de tiempo, va a hacer 2 cosas. Va a vaciar lo que queda en la cuenta y va a inventar una historia para justificar lo anterior. No le den ese tiempo. Mi esposo asintió. Will asintió. Yo asentí. Salimos los 3 de la oficina de la doctora Vargas. En la calle, Will abrazó a su hermano largo y fuerte. No dijo gracias. No dijo perdón. Solo lo abrazó. A mí me dio la mano. Ellie, gracias por no quedarte callada. No me quedé callada porque no me convenía quedarme callada. Da igual el motivo. Gracias. Manejé de regreso a la casa con mi esposo otra vez en el asiento del copiloto. Esta vez no iba en silencio. Habló todo el camino. De la tía Elena, del verano que pasó con ella en el campo cuando tenía 12 años, del reloj que todavía guardaba en un cajón. Yo lo dejé hablar. Tenía 19 años de luto contenido por sacar. En las semanas siguientes, mientras esperábamos que el banco respondiera, la vida siguió como si nada. Brooke nos llamó 2 veces.
Una para invitarnos a un brunch que no aceptamos. Otra para pedirle prestado a mi esposo $300 para una emergencia con su carro. Mi esposo le dijo que no tenía. Era la primera vez en 5 años que le decía que no. Pero si tú siempre tienes, insistió ella por teléfono. Esta vez no, Brooke. ¿Te peleaste con Ellie? No. Entonces, buenas noches, Brooke. Colgó. Mi suegra llamó una vez. No habló del fideicomiso. Solo preguntó cómo estaba yo. Le dije que estaba bien. Le dije que la quería. Era la primera vez que se lo decía. Ella se quedó callada un momento al otro lado de la línea. Yo también, mija. A los 22 días, la doctora Vargas llamó a la casa. El banco había enviado los registros. Estaban en su oficina. Necesitábamos pasar los 3 a revisarlos. Mi esposo, Will y yo nos sentamos al día siguiente en la sala de juntas pequeña que la abogada usaba para casos sensibles. Sobre la mesa había una carpeta gruesa, mucho más gruesa que la primera. 2 pulgadas de papel. La doctora Vargas la abrió. Es peor de lo que esperábamos. La doctora Vargas dio vuelta a la primera hoja del informe. El fideicomiso original tenía $300,000 en 2005. Con un manejo conservador, hoy debería tener entre 700 y 800,000. Tiene 92,000. Las salidas no autorizadas suman $460,000 a lo largo de 13 años. Todas las transferencias salieron hacia 3 cuentas a nombre de Brooke Hennessy. Una de ahorros, una de corretaje y una de inversión inmobiliaria que abrió en 2017. ¿Inmobiliaria?, preguntó Will. Compró un departamento en 2018. Lo paga con el dinero del fideicomiso. Tiene la propiedad a su nombre. Mi esposo cerró los ojos un momento. ¿Qué se puede hacer?, pregunté. 3 caminos. 1. Demanda civil completa. Recuperación forzada de fondos. Embargo del departamento. Costas legales pagadas por ella. Tarda entre 18 meses y 3 años. El segundo. Acuerdo privado. La citamos a esta oficina. Le mostramos la auditoría. Le damos un plazo para devolver lo que se pueda y firma la transferencia del departamento al nombre del fideicomiso. Sin demanda. Tarda 6 a 8 semanas. El tercero. Denuncia penal. Posible prisión de 1 a 5 años. Pero los procesos penales son lentos y rara vez los beneficiarios recuperan dinero. Mi esposo y Will se miraron. Acuerdo privado, dijo Will. Acuerdo privado, repitió mi esposo. Pero el departamento se transfiere completo, agregó Will. No medio, no parcial, completo. Eso lo decide ella cuando vea los números. La citación llegó a Brooke por correo certificado el martes siguiente. La doctora Vargas me llamó el miércoles. Brooke había pedido cita para el viernes a las 2 de la tarde. Había llamado ella misma, sin abogado. Eso es bueno, dijo la doctora Vargas. Quiere resolverlo rápido. Sabe lo que tiene encima. El viernes a la 1:30 yo estaba sentada en la sala de juntas de la abogada. Will había decidido a último momento no venir. Mi esposo lo apoyó. No quiero estar en la sala cuando la citen, me había dicho él la noche anterior. No tienes que estar. Tú tampoco. Yo voy a estar. ¿Por qué? Porque alguien tiene que mirarla a los ojos cuando vea los papeles. Y no puedes ser tú. Ni puede ser Will. Ustedes son su sangre. Yo no. Él asintió despacio. No discutió. Brooke llegó a las 2:10. Llevaba el mismo vestido rojo del cumpleaños, o uno parecido. Cuando entró a la sala y me vio sentada al lado de la abogada, se detuvo en seco. ¿Qué hace ella aquí? Siéntese, señorita Hennessy, dijo la doctora Vargas, sin levantar la voz. Brooke se sentó, cruzó las piernas, cruzó los brazos. La doctora Vargas abrió la carpeta y la giró hacia ella. Empezó a explicar los números, hoja por hoja, las salidas, las cuentas a nombre de Brooke, el departamento de 2018, el total de $460,000. Brooke escuchó sin interrumpir. La cara se le fue poniendo blanca despacio. A los 10 minutos tenía las 2 manos sobre la mesa, con los dedos abiertos, como si estuviera tratando de sostenerse en algo. Cuando la abogada terminó, hubo un silencio. Helena confió en mí, dijo Brooke, con la voz más baja de lo que yo le había escuchado nunca. Me nombró a mí, no a mi mamá. No a mi papá, a mí. Y usted la traicionó, dijo la doctora Vargas. No fue así. Cuéntenos cómo fue. Brooke abrió la boca, la cerró, encontró mis ojos por un segundo. No tienen que hacer esto, dijo dirigiéndose a mí. Podemos arreglarlo en familia. Sin papeles. Yo les devuelvo poco a poco. Brooke, has tenido 13 años para devolverlo poco a poco. Ellie, por favor, no es a mí a quien le robaste. Es a tu hermano. Es a tu otro hermano. Ellos firmaron la auditoría. Yo solo encontré los papeles. Mi mamá te los dio. Sí. Algo cambió en su cara cuando dije eso. Algo se cerró. La doctora Vargas le pasó una hoja con las opciones. Brooke la leyó.
Tardó mucho. Si firmo la transferencia del departamento, ¿no hay demanda? No hay demanda. No hay denuncia penal. Usted firma, devuelve lo que pueda en efectivo en el plazo acordado, y todos siguen con su vida. ¿Qué van a decir mis papás? Eso no es problema de esta oficina. Brooke me miró otra vez. ¿Lo sabe mi mamá? Tu mamá fue quien me dio la carpeta hace 6 semanas. Bajó la cabeza. Por primera vez desde que la conocía, vi a Brooke quedarse sin palabras. Firmó esa misma tarde la transferencia del departamento, el compromiso de devolución del dinero líquido en 5 años, la cláusula de no rendición de cuentas pública. Cuando salió de la oficina, no me miró. Yo me quedé un momento más con la doctora Vargas. ¿Qué sigue? El departamento se vende, el dinero entra al fideicomiso, más lo que quedaba, más los pagos parciales que ella vaya haciendo. Cada uno de los 3 beneficiarios va a recibir una cantidad final. ¿Mi esposo y Will van a recibir? Sí, los 3. ¿Brooke también? Brooke también. Ella sigue siendo beneficiaria. Lo que se le quitó fue el cargo de administradora, no el derecho como sobrina. Eso no me lo esperaba. Pero no dije nada. Salí de la oficina a las 5:15 de la tarde. Mi esposo me esperaba en el carro, en el estacionamiento. Le hice una seña con la mano desde lejos. Él bajó el vidrio. ¿Firmó? Firmó. Subí al carro. Él me tomó la mano. Manejó hacia la casa sin soltarla en todo el camino. El departamento de Brooke se vendió en 4 meses. La doctora Vargas manejó todo. Brooke firmó cada papel sin discutir. Cuando entregó las llaves al nuevo propietario, no pidió ver el lugar una última vez. Solo dejó las llaves en un sobre en la oficina de la abogada y se fue. El dinero entró al fideicomiso, más los 92,000 que quedaban, más los primeros pagos parciales que Brooke empezó a hacer desde un nuevo empleo en una agencia de seguros. Eran cantidades pequeñas, $200, $300 al mes, pero llegaban a tiempo todos los meses, sin falta. A los 6 meses del acuerdo, la doctora Vargas nos llamó a los 3 a su oficina. Mi esposo, Will y yo. Brooke fue citada por separado. La abogada explicó la repartición final. Cada beneficiario recibía $180,000 en transferencia inmediata. Los pagos mensuales de Brooke, durante los próximos 5 años, iban a sumar un complemento que se distribuiría en partes iguales al final del plazo. ¿Brooke también recibe los 180? Preguntó Will. Sí. Es su derecho como sobrina. Will se quedó callado. Bien, dijo, después de un momento. Elena la quería. Elena le dejó esa parte. No somos nosotros quienes vamos a quitárselo. Mi esposo asintió. Yo no dije nada, pero por dentro entendí algo que no había entendido antes, que la justicia, cuando se hace en silencio, no es lo mismo que la venganza. La venganza necesita público. La justicia no. Mi esposo y yo discutimos qué hacer con los $180,000 durante una semana. Will pagó la matrícula completa de sus hijos por adelantado y le compró un carro usado a Megan. Mi esposo y yo decidimos guardarlo. Una parte para los hijos que todavía no habíamos tenido. Otra parte para abrir una cuenta de ahorros separada, a mi nombre solo, por primera vez en 5 años de matrimonio. ¿Por qué a tu nombre solo?, preguntó él sin enojarse. Porque tu hermana movió dinero durante 13 años porque tenía firma sola en una cuenta. Yo no quiero volver a estar en una posición donde dependa de la firma de otra persona para protegerme. Él lo pensó 2 segundos. Tienes razón. Abrimos también una cuenta conjunta nueva, distinta de la anterior, para los gastos de la casa. La cuenta vieja la cerramos. A los 8 meses de la cena del cumpleaños, mi suegra me invitó a la casa otra vez. Esta vez sin secretos, sin carpetas, sin avisos, solo a tomar café. Cuando llegué, ella estaba en la cocina, igual que aquella primera mañana, pero esta vez tenía maquillaje, y el pelo bien arreglado, y un vestido nuevo. ¿Te ves bien?, le dije. Estoy durmiendo otra vez. Llevaba 6 meses sin dormir bien. Sirvió el café. Me ofreció pan dulce. Nos sentamos. Brooke vino a verme la semana pasada. Dijo, bien. Pidió perdón. No sé si fue de verdad, pero pidió. ¿Y usted? Le dije que la perdono, pero no la voy a recibir todos los domingos como antes. Le dije que tenía que ir a trabajar, ir a terapia, devolver lo que estaba devolviendo y dejarme tranquila por un tiempo. Eso está bien. Tu suegro habló con ella también. Le dijo cosas que yo no sabía que él pensaba. Llevaba años guardándolas. Tomé un sorbo de café. ¿Cómo está usted? Cansada, pero con la conciencia limpia por primera vez en mucho tiempo. Nos quedamos un rato sin hablar. Era un silencio cómodo, distinto de todos los silencios que había habido entre nosotras durante 5 años. Ellie, dijo ella antes de que yo me fuera. Quiero darte algo. Fue al mismo cajón del mueble bajo de donde había sacado la carpeta meses atrás. Volvió con una caja pequeña, de terciopelo gastado. Era de Elena. Es un anillo que ella me pidió que le diera a la sobrina que se casara con uno de sus sobrinos. Yo lo guardé todos estos años. Tu cuñada nunca se casó.
La esposa de Will no es de mi sangre. No la conoce a ella. Tú sí. Abrió la caja. Era un anillo de oro delgado, con una piedra pequeña azul en el centro. No era costoso, pero era antiguo y se notaba. No puedo aceptarlo. Sí puedes. Elena hubiera querido que lo tuvieras tú. Lo tomé. Me lo puse en el dedo derecho. Quedó perfecto. Esa noche, en la cama, mi esposo me preguntó por el anillo. Le conté. Él me besó la mano donde estaba el anillo. No dijo nada. Apagó la luz. Un año después de la cena del cumpleaños, mi esposo y yo cenamos los dos solos en el mismo restaurante italiano del centro. Misma mesa, junto a la ventana, mismo mesero, que se acordó de nosotros y nos saludó con una pequeña inclinación. Yo pedí pollo al limón, mi esposo pidió pasta fresca, una copa de vino para cada uno. Cuando llegó la cuenta, vino en una sola carpeta. Mi esposo la pagó. Salimos del restaurante caminando despacio. Hacía frío, pero estaba sin viento. Él me tomó la mano. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Segura? Segura. Caminamos hasta el carro. Antes de subir, miré una vez hacia atrás, hacia la ventana del restaurante, donde una mujer en su cumpleaños se había sentado un año antes con la cabeza llena de cosas, y había aprendido que no tenía que entregar la tarjeta cada vez que alguien pedía langosta. No había sido venganza. No había sido escándalo. No había sido humillación pública. Había sido orden. Había sido cuentas claras. Había sido un anillo en el dedo derecho. Era suficiente. Subí al carro. Mi esposo arrancó. Manejamos hacia la casa. Y por primera vez en 6 años de matrimonio, no llevaba a nadie sentado en la cabeza. Solo a mí misma.